Oremos, hermanos. Amadísimo Señor, gracias por este día, gracias porque nos regalas un día más de vida, Señor. Gracias por la buena salud que nos permites tener, Señor. Y gracias porque estamos hoy aquí en tu santo templo, Señor. Gracias por la oportunidad que nos has dado de venir a alabarte y adorar tu nombre. Y gracias por la oportunidad también, Señor, de poder aprender más acerca de ti en esta mañana. Yo en particular quiero pedirte que me uses como un instrumento de tu palabra, que tú seas hablándonos, Señor, que sea tu palabra compartida en esta mañana, Señor, por medio mío. Te entregamos el resto de la predicación en tus manos. Te pedimos que nos des la sabiduría y la inteligencia necesaria para poder discernir la Biblia, Señor, tu palabra. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Bueno, el tema de esta mañana es los hermanos envidiosos. Ya hemos podido, gracias, ver un poco de cómo transcurrió la historia, pero no vamos a poder llegar a entender por qué estas personas, estos hermanos, actuaron de esa manera si no vamos un poco más atrás en la historia. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer esta mañana. Vamos a tratar de captar esos momentos que la Biblia no relata en alguna circunstancia, pero que son cosas implícitas que creemos que pueden haber ocurrido y que nos traen una pequeña enseñanza. Vamos a hablar primeramente sobre el padre de José. Jacob era una persona que tenía una historia grande atrás que vamos a descubrir esta mañana y que podríamos decir afectó a su familia y afectó a sus hijos para poder llegar a tener este comportamiento. Vamos avanzando, Maite. Primeramente, el nombre de Jacob literalmente significa el engañador o el suplantador. Acordémonos que cuando nacieron gemelos, primero nació su hermano Esaú y luego nació Jacob, agarrado del tobillo de Esaú precisamente. Pero en algún momento tuvo un encuentro personal con Dios y en ese encuentro, probemos, perfecto, Dios habla con él y le cambia el nombre, lo llama Israel, que significa el que lucha contra Dios y prevalece. Si queremos adentrarnos un poco en la historia, podemos entrar en Génesis 32 del 22 al 32. Pero no es algo que nos ocupe en esta mañana y vamos a continuar. Jacob, en este momento de la historia, en el Génesis 37, ya era un hombre de edad avanzada cuando nació José. Y eso tenemos que ponerlo como uno de los puntos en que tenemos que estudiar. Además, no nos olvidemos de que Jacob, el engañador, era un hombre muy apropiado a él porque esa había sido su naturaleza desde su juventud. Acordémonos de que en algún momento Jacob engañó para pedir la bendición de su padre, poniéndose una piel de oveja o de cordero y tomó la bendición del primogénito. Jacob también fue un padre pasivo. Estuvo ocupado en sus propios asuntos, excesivamente absorbido en sus negocios. Y eso vamos a ir detallándolo un poco más adelante. Por consecuencia, fue un padre demasiado pasivo para preocuparse de lo que ocurría en la vida de sus hijos y mucho menos tratar de ayudarlos. ¿Cuáles eran esas ocupaciones que lo mantenían tan estresado a Jacob o que no podía tener el control de su familia o de sus hijos? Primero, como habíamos dicho, una de sus cosas que hizo, quizás en su juventud, fue engañar a su padre Isaac. Por eso su nombre se llama el engañador, para robarle la bendición a su hermano Esaú. Luego estuvo trabajando 20 años para su suegro, de los cuales los primeros 7 años tenía que haber trabajado por Raquel, pero su suegro también lo engañó
y tuvo que trabajar otros 7 años para poder tener a Raquel como su esposa. Lo hemos visto esto en los domingos anteriores. Entonces, luego de esos 14 años de haber trabajado por estas dos esposas, estuvo un tiempo más trabajando para él. Luego de ese tiempo transcurrido, después de 20 años de haber trabajado por sus esposas, con su suegro y para su suegro, hubo una peregrinación que él decidió hacer porque quería volver a la tierra de su padre. Entonces, después de tanto negociar con Labán, logran un punto en el que deciden que lo iba a dejar salir y sale su caravana. Imagínense ese momento en el que Jacob tiene que tomar todas sus pertenencias, su ganado, tiene que tomar sus esposas, sus hijos, sus siervos, sus criadas, ponerlos en carreta y comenzar toda una peregrinación larga. ¿Cuántos años le tomó? No tengo idea. Pero imagínense lo que era en ese tiempo tener que movilizarse. No es como ahora tan fácil de tomar un auto, tomar un bus o quizás hasta un avión. En ese tiempo tenían que hacerlo todo caminando o con los animales de carga. Y bueno, cada noche tenían que armar un campamento, descender, hacer fogata, hacer alimentos, cenar, dormir. Y en la mañana siguiente hacer todo lo contrario, levantar el campamento, subirlo al ganado, seguir camino y así durante cuántos días habrán pasado. Entonces Jacob estuvo ocupado, era un gran emprendimiento el que tenía. Por otro lado, al haber engañado a su hermano Esaú, siempre quedó con ese temor a su hermano Esaú, por el engaño que le cometió. Entonces, en su corazón de Jacob había ese recelo, había ese sentimiento de haber engañado, esa conciencia no estaba tranquila y no lo dejaba vivir tranquilo. Entonces, él se preocupaba más por tener buenas relaciones, por los lugares donde iba andando y donde iba a ir, para que lo puedan dejar transitar tranquilo, que por criar a sus hijos. Aún en la peregrinación, Raquel da a luz a su segundo hijo, Benjamín, y muere. Imagínense cómo le afectó a Jacob la muerte de la mujer más querida, a la mujer que amaba, por la que había trabajado tantos años y esperado tantos años poder tener esos hijos que tuvo con ella. Pero por si todo esto fuera poco, en todo ese interín, Rubén, su primogénito, se acuesta con Bilha, madre de sus dos medios hermanos. Era su sierva y a la vez su esposa, sierva de una de sus mujeres de Jacob y esposa de Jacob también. Jacob fue una persona demasiado pasiva. Al saber lo de Dina, no reaccionó. Al saber el adulterio de Rubén, tampoco hizo nada. ¿Qué podemos esperar de un padre, de una cabeza de familia, de alguien que tenía a cargo una caravana tan grande, con tantos compromisos, con tantas cosas por hacer, si tenía todo este historial en su vida? ¿Cómo podía afrontarlo? ¿Cómo podía luchar para que su familia, sus hijos puedan estar bien? Este es el hogar donde nació José. Ahora podemos entender lo siguiente: el engaño, la intriga, la ira, la rebeldía, la rivalidad y los celos incontrolables y feroces que había en las filas de los hijos de Jacob. ¿Se imaginan haber vivido en esa familia? En una familia que era totalmente descontrolada, donde el engaño era un diario vivir, donde no se podía tener tranquilidad,
De repente hasta ellos mismos temían por su propia vida porque podían tomar venganza por su propia mano. La rebeldía que tenían contra su padre. En los primeros versículos vemos cómo Jacob amaba a José, decía, ¿no? Más que a todos sus otros hijos. ¿Qué sentiría usted si su padre o su madre tuviera un cariño incontrolable hacia su hermano? Y es evidente para usted eso. ¿Qué sentiría? ¿Cómo se sentiría? ¿Sería el hogar en el que quisiera vivir? ¿Sería la familia a la que quisiera pertenecer? Estos son los hermanos de José. Vamos a hacer un breve recuento. Y están enumerados para que podamos saber el orden en el que nacieron. Primeramente vemos a Abraham ahí como padre. Luego vemos a Isaac, que sigue la línea. Y de Isaac nace Esaú y Jacob, como habíamos nombrado. El primogénito de Jacob es Rubén. Luego sigue Simeón, Leví y Judá por parte de Lea. De ahí nos vamos a donde Bila, que nace el número 5, su hijo número 5 Dan, luego Neftalí. En Silpa nace Gad, Aser, y nuevamente vuelve a Lea con el hijo 9 y 10, que son Isaacar, Zabulón. Y por último tenemos como el número 11 y 12 a José y a Benjamín con su esposa Raquel. Esos son los hijos. Esta es la genealogía que después, mucho tiempo después, va a nacer el Señor Jesucristo, de la línea de Jacob, de parte de Lea, de Judá, va a nacer David, y así la línea continúa, y no es algo que nos tenga que tomar ahora, lo puede usted estudiar por su parte. Vamos a leer un poco nuevamente lo que José Miguel estuvo leyendo y vamos a tomar cuidado de algunos puntos que son necesarios rescatar. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Entonces, podemos ver aquí al hijo querido, al hijo mimado, al hijo que le daban todos los gustos, siendo la persona que estaba como a cargo de los hermanos. Y además de todo esto, era el menor. Entonces, él le llevaba todas las quejas al padre, él le informaba todo lo que los hermanos hacían, todas las fechorías o todas las cosas que ellos han podido haber hecho. Y dice, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Aquí vemos dos aspectos. Primero, los hermanos no eran unas personas opas, ¿no? Ellos sabían en qué familia estaban, sabían el cariño y el amor que José tenía de su padre, y era evidente que el padre amaba mucho a José porque lo ponía con una vestidura como si fuera de un rey. Entonces, esto era una leña más potente que Jacob ponía en ese fuego que ya los hermanos tenían para que se enfurezcan aún más. Y no podían tratarlo con calma, dice, no podían tratarlo pacíficamente. Entonces, imagínense en esa posición, viviendo en esa familia, con ese estilo de vida, con ese odio, y que no poder hablar con una tranquilidad a su hermano. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía.
Si hasta aquí ya le tenían un odio, ya no podían hablarle, es más, de repente ya no lo podían ni mirar a José, ahora lo aborrecían además. ¿Saben lo que es aborrecer a alguien? Es no poder mirarlo, es no poder tener una relación con esa persona, es no poder conversar con esa persona. Aborrecer a una persona es tomar una posición en su corazón de que esa persona prácticamente ha muerto para ellos y no lo toman en cuenta para ninguna circunstancia. Y él les dijo, dice el versículo 6, oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Versículo 8. Le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Los hermanos lo aborrecían aún más a causa de sus sueños. Dice aquí, como otro punto en contra de Jacob, que si bien lo reprendía, no tomaba ninguna otra medida para poder castigar a sus hijos. Y mucho menos a los otros hermanos de José. Porque dice solamente que su padre meditaba en esto. Ahora, sus hermanos, en resumen, le tenían envidia. Y vamos a hacer una pequeña pausa de lo que es Génesis 37 y vamos a ver 3 pasajes especiales sobre el tema de los celos. El primero está en Cantares 8:6. Duro como el Seol, los celos. ¿Qué nos da a entender esto? Realmente los celos lo pueden cegar a uno. Los celos pueden entorpecer la mente, pueden hacer que no razonemos de una manera adecuada, pueden ser como un agua hirviendo, ¿no es cierto? Que cuando el agua está calentando todavía es pacífica, pero cuando llega al punto de ebullición comienza a salir las burbujas cuando hierve el agua y se vuelve inestable y puede salpicar y nos puede quemar. Así son los celos. Santiago 3:16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Ahora recapitulemos un poco hasta donde hemos leído. Donde hay celos, que fue una de las cosas que vimos que tenían los hermanos de José hacia José. Y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren lo que pasa a partir del versículo 12 de Génesis 37. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ve y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. Miren la relación que tenían, vamos a hacer un paréntesis aquí, José con Jacob. Lo que Jacob le ordenaba a José, José lo hacía sin decir nada. No le decía, no lo voy a hacer, no tengo tiempo, no. Si bien él era el hijo amado, también él era obediente con su padre. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas y trae la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando.
Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Santiago 3:16 dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Miren a lo que llegó la mente de los hermanos de José. Llegó a ese punto de aborrecerlo tanto en que ya estaban pensando en matarlo. Ahora veamos este pasaje más, Proverbios 6:34. Dice así, porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Realmente el tema de los celos creo que es un tema amplio en el cual se podría profundizar aún más. Pero con esta historia nos da un gran pantallazo y nos permite entender y comprender por qué los hermanos de José actuaron de esa manera. Porque los celos son el furor del hombre y no perdonará en el día de la venganza. Y los versículos continúan. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, decía el versículo 18. Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños. Ya lo tenían todo planeado. Quizás en minutos, ni bien vieron su silueta del hermano, ellos dijeron, esta es nuestra oportunidad. Ahora, ¿qué significa ser pasivo? Vamos a volver un poco al padre de esta historia, a Jacob. En el diccionario dice que permanece inactivo, dejando que las cosas ocurran sin su intervención. Y también dice, implica una situación en la que la persona afectada recibe pero no actúa de determinado sentido. ¿Qué implica ser pasivo? ¿Dónde estaba Jacob cuando pasó todo esto? Cuando los hermanos estaban planeando matarle. Cuando los hermanos tenían odio hacia José. ¿Dónde estaba Jacob? ¿Por qué no se enfrentó a esto en ese momento? Cuando los hermanos mataron por venganza a toda esa tribu que hizo deshonrar a su familia cuando violaron a Dina. ¿Cómo debía haberlo hecho su condición de padre? Dice. ¿Cuál debió haber sido su actitud? ¿Por qué no intervino en su momento, en ese instante, en ese preciso momento en que ocurrían las cosas? Ahora, una pregunta aún más importante. Si esa educación no la tenía que hacer Jacob, ¿quién guiaría a sus hijos? Si usted está en un hogar quebrantado, si usted tiene hijos rebeldes, si usted no actúa en su momento, si usted aún tiene oportunidad de hacerlo, ¿quién cree que en este preciso momento va a guiar a su hijo o va a unir a su familia? Estas citas son interesantes y escúchenlas. Los padres pasivos tienden a favorecer al hijo que es más fácil de criar. ¿Por qué? Porque es más llevadero, porque se entienden mejor, porque no va a ser rebelde, porque no va a ir contra lo que le diga. Y esto es lo que ocurría con José y Jacob.
Él amaba a José porque era el muchacho que le hacía caso. Era el muchacho que si él decía párate de cabeza, se paraba de cabeza. Los padres pasivos tienden a favorecer al hijo que es más fácil de criar. Esta otra frase, la pasividad paterna es fatal para una familia que está escapando al control. Si el padre, la cabeza del hogar, no toma las riendas del hogar, va a ser fatal para esa familia. Mucho más si ya está quebrantada, si han llevado años de rencor. Tercera frase. Ningún enemigo es más insidioso que la pasividad. La pasividad destruye. No hay nada peor que ser una persona activa y ver que ocurran las cosas, tomar una distancia y no hacer nada. ¿Ocurre esto en su familia? Entendamos esto muy bien. La pasividad es un enemigo, es su enemigo. Y es el enemigo que tiene que tratar de evitar. Pero ninguna acción que nosotros podamos hacer es más poderosa que la oración. Podemos seguir leyendo el pasaje y podemos leer hasta el capítulo 50 de Génesis, que es el último, y no vamos a ver en ninguna parte que diga que Jacob estaba orando o que Jacob oraba por su hijo, no lo vemos. Pero el autor que consulté decía, yo estoy casi seguro de que no había forma de que Jacob haya podido sobrevivir a la muerte de primero Raquel y después de este su hijo amado, José. Sin la oración, sin esa relación personal que solo usted y Dios pueden tener. Sin esa comunión que puede haber entre usted y Dios. ¿De qué otra manera hubiera podido continuar su vida? Pongámoslo así. ¿Qué hubiera hecho usted si usted hubiera sido Jacob? En ese momento, al final de la historia, cuando llegan los hijos, le entregan el manto y le dicen, ¿lo reconoces el manto? ¿Es este el que era de tu hijo, ese hijo amado al que tú querías? ¿Qué hubiera hecho usted? ¿Cómo hubiera podido continuar su vida si no era aferrándose a Dios en oración? ¿A dónde más pudiera haber acudido en busca de esperanza? ¿Cómo hubiera podido continuar sus días? ¿Cuál hubiera sido su esperanza para poder seguir viviendo, siendo el padre de los restantes 11 hijos que tenía, de toda esa familia, de toda esa caravana que aún no había llegado a Canaán? ¿A dónde más hubiera podido acudir? Sino a Dios. La oración nos da el poder para seguir sin rendirnos. Es increíble, aún cuando usted piense que está desmayando, aún cuando piense que Dios no hace nada, aún cuando piense que está en el peor momento de su vida, la oración nos da el poder para seguir sin rendirnos. Compruébelo. Quizás ahora usted puede decir, sí, es fácil, es teórico. Lo teórico es fácil porque es leerlo y no necesita aplicarlo. La vida cristiana tiene que ser por experiencia, tiene que ser vivida, tiene que ser vista en cancha. Si usted lo experimenta, va a saber lo que es. ¿Quién puede ser su única esperanza de salvación para este padre afligido? Ahora, volquémonos, vámonos a la parte de José. ¿Quién puede ser la esperanza, la única esperanza para José de salvación? Pónganse en la situación de José. Ahora estaba siendo
Sus hermanos habían planeado matarlo, lo pusieron en una cisterna, lo botaron, lo dejaron ahí quién sabe cuánto tiempo, hasta que vinieron, lo vendieron y lo llevaron como un esclavo y lo vendieron en Egipto como un esclavo. ¿Quién puede ser su única esperanza de salvación? ¿Qué piensan que José hacía durante todo ese tiempo? ¿De qué otra manera José propondría en su corazón no contaminarse como alguna vez lo hizo Daniel con los malos y tener sus propios planes de venganza? ¿Cómo se apartó puro? ¿Cómo se apartó con una ética intachable? ¿Cómo pudo hacer José eso? Solo la mano de Dios lo sostendrá muy estrechamente y al final delineará su plan soberano. No hay otra forma de que haya podido salir José de esta situación, si no era de la mano de Dios. Era él el quien lo sostenía. Y esto es apenas, podríamos decir, la punta del iceberg, lo que estamos viendo ahorita. ¿Quiénes no conocen la historia de José? No conocen. ¿Quiénes no la conocen? Todas la conocen. Saben todo el sufrimiento que él tuvo. Ahorita estamos viendo solamente la parte de arriba. Imagínense todo el resto de esa roca de hielo, de problemas, de cosas que tuvo que pasar, lejos de su familia. A pesar de la manera como lo habían tratado, a pesar de recibir acusaciones injustas y falsas, aun cuando fue rechazado, abandonado, atropellado, calumniado y olvidado, se negó a convertirse en un resentido, a guardar rencor o a sucumbir ante la amargura. Ese, un hombre de inmensa integridad, que es un modelo del perdón constante, su nombre es José. Eso lo dice Charles Swindoll en un libro que titula Un hombre de inteligencia, de integridad y perdón, y precisamente todo el libro habla sobre José. Es un lindo estudio que hace. Tan solo este pasaje, el número 37, es un capítulo y tiene como 10 capítulos el libro. Voy a continuar y después, si me da tiempo, les comento un poco más. Quiero ya ir cerrando este tema con Isaías 55, que dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Y el versículo 9 dice: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Y para cerrar, quiero dejarles este pensamiento. La causa de la desilusión es poner toda nuestra esperanza y confianza en las personas. Si José hubiera puesto su esperanza y su confianza en alguien terrenal, se hubiera desilusionado. No hubiera podido llegar a ser prácticamente primer ministro de Egipto, haber gobernado, haber administrado las arcas del faraón, haber hecho sobrevivir la raza en la tierra, porque hubieron 7 años de escasez de alimentos. Sin esa esperanza y esa confianza puesta en Dios, lo único que hubiéramos tenido hubiera sido desilusiones. Y vamos a orar y vamos a entregar este momento en las manos de Dios. Gracias, Señor, por tu enseñanza. Gracias por ese amor tan grande que tienes por nosotros, porque aún fallándote, Señor, aún siendo torpes, aún siendo dejados, aún haciendo lo que sabemos que no debemos hacer, no te tomamos en cuenta a ti en primer lugar. No te ponemos a ti en primer lugar. Solo te buscamos cuando estamos con problemas, cuando ya no sabemos más qué hacer. Y te pedimos que eso cambie en nosotros, que nosotros te busquemos en todo momento, como dice tu palabra,
mas buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y todas las demás cosas serán añadidas. Padre, gracias por permitirnos vivir un día más de vida. Gracias por ese amor tan grande, Señor. Y te pedimos que podamos disfrutar del resto del día con nuestra familia, que podamos disfrutar de nuestra vida estando contigo como el centro de nuestro vivir. Te lo pedimos en nombre del Señor Jesucristo. Amén.